a los tesalonicenses. Para quienes nos visitan, nosotros tenemos la convicción, o nosotros predicamos la palabra de manera expositiva, lo que quiere decir que vamos a través de libros de la Biblia completos, versículo a versículo, y vamos entendiendo el versículo en su contexto y aplicándolo también a nuestro contexto, a nuestras vidas. Y el día de hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 9 al 13, y cuando lo tenga listo, si por favor puede ponerse sobre sus pies, le agradecería mucho, si nada se lo impide. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Tesalonicenses 3, versículos del 9 al 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amado Padre, venimos ante tu palabra, ante ti, Señor, ante tu trono de gracia, Señor, como tú llamaste a Moisés a aquella zarza, Señor, reconociendo que estamos en tierra santa, Señor, reconociendo, Padre, que pasajes como estos van más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestra mente. Tienen mucha más profundidad de la que nosotros podemos asimilar, Señor. Y Padre, venimos ante ti clamando para que tú nos ayudes a comprenderlo. Señor, reconocemos que en esta iglesia, en última instancia, el Maestro de Maestros es el Espíritu Santo. Y Padre, por eso oramos para que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra a nuestros corazones, Señor. Confiamos, Señor, no en lo que nuestras habilidades para entender pueden hacer, ni en lo que mis habilidades para enseñar puedan hacer, sino en tu gracia y en lo que tú en tu misericordia puedes hacer, pues como dice tu palabra, tú eres bueno, misericordioso, y tú respondes nuestras oraciones y nuestro clamor de una manera más grande de lo que nosotros podemos siquiera pensar. Padre, esta es tu iglesia, edifícala a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted escuchó con detenimiento el pasaje que acabamos de leer, o si usted lo ha leído en el pasado con detenimiento, algo que usted puede notar cuando nosotros leemos este tipo de pasajes es la manera en la que este versículo resalta el gozo que el apóstol Pablo estaba sintiendo, o el gozo que el apóstol Pablo estaba experimentando cuando escribió esta carta. Si nosotros recordamos lo que hemos visto hasta este punto, hemos visto, digamos que los pasajes más sentimentales que Pablo escribe a lo largo de las cartas, porque hasta este punto habíamos visto a un Pablo preocupado por la iglesia de Tesalónica, a un Pablo angustiado porque, como hemos dicho, se tuvo que separar de la iglesia de Tesalónica cuando esta iglesia era muy joven. Era una iglesia recién plantada, se tuvo que separar de ella, y algo que hemos estado estudiando para este punto es que esa separación de Pablo con la iglesia le trajo una gran preocupación, le trajo una gran angustia que ha venido expresando, y hasta este punto todo lo que habíamos visto en el apóstol Pablo era la manera en la que él expresaba esa preocupación que tenía por la iglesia.
Pablo pues, se separó de Tesalónica y no sabía si la iglesia después de su partida seguía existiendo, no sabía si la iglesia después de su partida seguía saludable o si la persecución los hizo abandonar la fe. Pablo estaba muy preocupado, pero cuando llegamos a este punto de la carta, Pablo expresa una gran alegría de saber que la iglesia seguía en pie. Pablo se separó de la iglesia, estaba en Atenas, estando en Atenas manda a Timoteo hacia Tesalónica. Timoteo regresa de Tesalónica con buenas noticias, y para Pablo lo que vemos aquí es que después de escuchar esas buenas noticias de parte de la iglesia, es un pasaje en el que expresa mucho gozo. Para refrescar un poquito lo que vimos la semana pasada, si usted recuerda, hasta este punto, si vamos al capítulo 3, versículo 6, hasta este punto Pablo había estado describiendo la iglesia de Tesalónica como una iglesia que actuó con fidelidad, como una iglesia fiel, que en medio de la persecución seguían firmes en la fe y en medio de la persecución seguían amándose unos a los otros. La preocupación de Pablo cuando se separó de Tesalónica era, ¿será que siguen en la fe? Después de que Timoteo regresó de Tesalónica, le dio dos noticias. Le dijo: Pablo, la iglesia sigue firme en la fe. Hay persecución, pero la iglesia sigue firme en la fe. Hay persecución, pero la iglesia es una iglesia que se aman los unos a los otros. En medio de la persecución son firmes. Y como dijimos, eso le trajo gozo a Pablo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta escena, hágase un momento o póngase un momento en los zapatos de Pablo. Pablo acaba de escuchar que la iglesia que él plantó era una iglesia firme en la fe y era una iglesia firme en el amor, se amaban unos a otros, y podríamos preguntarnos, ¿y es eso lo que le causó gozo a Pablo? Sí, pero ¿es solamente eso lo que le causó gozo a Pablo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, algo que nosotros podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la manera en la que los apóstoles, cuando veían a la iglesia sufrir, el gozo de los apóstoles no era solamente que la iglesia se mantenía firme, no era solamente que la iglesia era fiel, sino que Dios era fiel a la iglesia en medio del sufrimiento. Si usted va conmigo a lugares como Primera de Pedro 1:5, note cuando se habla de la iglesia que sufría, la atención no estaba solamente en que la iglesia mantenía la fe, retenía la fe en medio del sufrimiento, sino en el cuidado de Dios en medio del sufrimiento. Cuando Pedro dice en Primera de Pedro 1:5 que la iglesia es guardada por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, era la iglesia la que sufría, era la iglesia la que tenía la responsabilidad de amarse unos a otros, era la iglesia la que experimentaba la fe y ponía la fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo y Pedro decían, pero por última instancia, agradecemos que es Dios el que los guardó a ustedes en medio de la persecución. Es Dios, no es que ustedes guardan solamente la fe, sí la guardan, pero por última instancia lo que nos da alegría es que la seguridad de la iglesia no depende del poder humano, del poder de mi fe, sino del poder con el que Dios detiene y sostiene mi fe. Así que si nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, déjeme decir esto entre paréntesis, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, como pasaba la iglesia de Tesalónica, muchas veces vamos a sentir que nuestra fe tambalea, muchas veces vamos a ver la imperfección de nuestra fe. Sin embargo, en ese momento, cuando pasamos el sufrimiento, cuando la iglesia pasa por sufrimiento, nuestra confianza debe estar no en que nosotros guardamos la fe, sino en que Dios nos guarda a nosotros a través de la fe. Pablo dice, yo escuché esta noticia de Tesalónica y mi gozo era saber que Dios continuaba siendo fiel a su iglesia. ¿Y por qué menciono todo esto, hermano? ¿Por qué menciono que el gozo de Pablo era el cuidado que Dios tenía por su iglesia? Porque algo que vamos a notar en este pasaje es que Pablo va a expresar su gratitud por la iglesia. Pablo va a estar expresando el gozo que él tenía de ver la madurez de esta iglesia. Pero algo que vamos a notar es que cuando Pablo da gracias por la fidelidad de la iglesia, se centra en Dios y no en la iglesia.
Cuando Pablo describe el gozo que él tenía de ver la madurez de esta iglesia, era un gozo centrado en Dios y no en la iglesia. En ningún pasaje vamos a ver que Pablo le dice a los tesalonicenses, les doy gracias por su fidelidad. No. Ni vamos a ver que dice, tesalonicenses, les agradezco porque se aman unos a otros. No, en todo este pasaje vamos a ver dos cosas, y lo que vamos a ver es cómo luce el corazón de una persona agradecida con Dios por la iglesia. Lo vamos a ver en dos partes. Primero, versículos del 9 al 10, vamos a ver un corazón que agradece a Dios por lo que ha hecho. Un corazón que agradece a Dios por lo que ha hecho. Versículos del 11 al 13, un corazón que confía en el Señor por lo que continuará haciendo. Versículos 11 al 13, un corazón que confía en Dios por lo que continuará haciendo. Y note cómo en el versículo 9, cómo Pablo, después de escuchar las buenas noticias de esta iglesia, note cómo comienza dando gracias a Dios cuando dice, por cuanto escuché que ustedes eran una iglesia madura, por lo cuanto escuché que ustedes eran una iglesia fiel, dice Pablo, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo en que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Si Pablo quisiese felicitar a los tesalonicenses, este era el momento perfecto. Dice, son una iglesia madura. Si Pablo quisiese felicitar a la iglesia de Tesalónica, aquí pudo haberse vuelto lleno de elogios y decir, hermanos, les doy gracias por su fidelidad. Hermanos, les doy gracias por su perseverancia. Por otro lado, si Pablo quisiese felicitarse a sí mismo, aquí hubiese sido el momento perfecto para decir, gracias a mí, gracias a mi trabajo, gracias al tiempo que yo invertí con la iglesia, ahora podemos ver el fruto. En un sentido aquí, Pablo estaba en una posición peligrosa. Siempre que nosotros, siempre que un pastor recibe una buena noticia de la iglesia, está en una posición peligrosa. ¿Por qué? Porque el pastor puede o centrarse en la iglesia y decir, gracias a ustedes, hermanos, todo lo que hacemos es posible gracias a ustedes. O por otro lado puede decir, todo lo que sucede en la iglesia es bueno, sucede gracias a mí. Pablo estaba en una posición peligrosa. Pudo haber empezado a exaltar a la iglesia por lo que hacían, o pudo haberse comenzado a exaltar a sí mismo por lo que hacía. Es como cuando usted recibe una buena noticia de sus hijos, cuando a su hijo le va bien en la escuela. Hay un peligro. O usted comienza a exaltar a su hijo y hacerle creer que todo es gracias a él, o usted comienza a exaltarse a usted mismo y pensar que todo lo que sus hijos hacen bien es gracias a usted. Siempre va a haber un peligro cuando escuchamos malas noticias de personas que nos importan o buenas noticias. Va a haber un peligro cuando escuchamos un elogio hacia la iglesia, porque vamos a decir, sí, eso es gracias a nosotros porque nos hemos esforzado. O eso es gracias al pastor porque nos ha enseñado. Pero Pablo no cayó ni en una trampa ni en la otra. Pablo dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Es decir, son ustedes los que han mantenido la fe, son ustedes los que se aman los unos a los otros, dice Pablo. Sin embargo, les está diciendo, le voy a agradecer a Dios porque mi atención no está en la madurez de la gente, sino en el Dios que produce la madurez. Pablo pudo haber caído en esa trampa, pero note la madurez del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su atención cuando veía el fruto de la iglesia, podemos decir que Pablo era un hombre que trabajaba para la iglesia, servía a la iglesia, experimentaba mucha alegría de ver cómo funcionaba la iglesia, vio muchas personas venir a Cristo, pero cuando se centraba en las personas, cuando veía a una persona madura, lejos de centrarse en la persona madura, se centraba en el Dios que produce la madurez en esa persona. Y ese era, digamos que, el secreto de Pablo para poder dar gracias a Dios en todo. Porque aquí podemos decir, sí, pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia madura, era una iglesia ejemplar. ¿Qué pasa con la nuestra? La nuestra no es ejemplar.
¿Cómo le hago yo para dar gracias a Dios por una iglesia que no es ejemplar, que falla, que peca, que tiene muchas debilidades? Primera de Corintios 1:4, dice Pablo a los Corintios: doy gracias a Dios por la gracia que ha derramado en ustedes. Cuando se trataba de una iglesia madura, Pablo decía: la madurez, doy gracias a Dios porque fue Dios el que produjo la madurez en ustedes. Cuando se trataba de una iglesia inmadura, decía Pablo, doy gracias a Dios porque aunque son una iglesia inmadura, Cristo también sangró por ustedes. En la iglesia es fácil identificar ciertos hermanos maduros y decir: gracias, Señor, por ese hermano que es maduro. Gracias, Señor, por ese hermano que sirve en la iglesia, que actúa con madurez. Y es muy fácil encontrar hermanos inmaduros y no poder dar gracias por ellos, porque pensamos: es muy inmaduro. Pero hermano, déjame recordarte algo. Si tú quieres tener una motivación para poderle dar gracias a Dios tanto por tus hermanos maduros como por tus hermanos inmaduros, recuerda algo: Cristo no sangró más por el hermano maduro que por el hermano inmaduro. El hermano maduro no tiene más de Cristo, no sangró Cristo más por él, no es más amado por Cristo, no es más especial para Dios que tu hermano el más inmaduro de toda la congregación. La mayor motivación que nosotros tenemos para darle gracias a Dios por esta iglesia, mis hermanos, no es lo que la iglesia hace por Dios, sino lo que Dios hace por la iglesia. Así que la única manera en la que tú y yo tendríamos la excusa de no darle gracias a Dios por nuestra iglesia es decir: aquí Dios no está haciendo nada. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por los mormones? Porque ahí Dios no está haciendo nada. Porque rechazan la palabra. Porque odian a Cristo. Así que yo entiendo que muchas veces cuando pasamos tiempo con la iglesia empezamos a ver sus imperfecciones y con mucha facilidad podemos empezar a quejarnos, podemos empezar a ver todo lo malo que está en la iglesia y decir: esta iglesia no tiene futuro. Pero hermano, recuerda, la mayor motivación que yo tengo para amar a mis hermanos, a mi iglesia, a mi hermano que está sentado a un lado de mí, no es lo que él hace por Dios, sino lo que Dios ha hecho por él. Juan el Bautista decía en Juan capítulo 3 versículo 29, hablando del gozo que él sentía de servir al pueblo de Dios, decía: el que tiene la esposa es el esposo, es Cristo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el esposo de la iglesia, y dice Juan el Bautista: mi gozo es ver cómo Cristo gobierna y cuida de su iglesia. En el ministerio de Juan el Bautista él vio muchas cosas buenas, él vio muchas cosas malas, él vio personas que creyeron, personas maduras, personas inmaduras, pero decía Juan el Bautista: al final del día, mi gozo es saber que Cristo está gobernando y cuidando su iglesia. Mi gozo es escuchar la palabra de Cristo, mover y gobernar su pueblo, perfeccionar su iglesia. Así que vuelvo a decir, hermano, si el gozo de Pablo era lo que Dios hacía por la iglesia, no lo que la iglesia hacía por Dios. Si el gozo de Juan el Bautista era lo que Cristo hacía por la iglesia, no lo que la iglesia hacía por Cristo, ese debería ser también nuestro gozo. Si yo puedo ver a mis hermanos y yo digo: es que no tengo nada por qué agradecer por él. Si yo puedo ver, es decir, yo no tengo que esperar a que esta iglesia se comporte como de manera perfecta para dar gracias. Si cuando yo veo a la iglesia de Cristo, ya sea esta, ya sea cualquier otra iglesia que predica el evangelio, si yo cuando lo veo digo: no puedo dar gracias por estas iglesias, entonces, hermano, el problema no es la inmadurez de la iglesia, el problema es tu inmadurez. Porque Pablo también pudo haber dicho de Corinto: yo no puedo dar gracias en nada por esta iglesia. Si usted le hubiese preguntado a Pablo en aquel tiempo: Pablo, recomiéndame una iglesia saludable en Corinto, Pablo hubiese dicho: no hay iglesias saludables en Corinto. Solamente hay una llena de carnalidad, hay una llena de adulterio, hay una en la que los miembros están divididos. Todos dicen: Pablo, no, yo no quiero ir ahí.
Pero Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por esa iglesia, porque aún por esa iglesia murió Cristo. Yo no le doy gracias a Dios solamente porque la iglesia hace las cosas para Dios. Yo le doy gracias a Dios. Mis ojos están siempre puestos en lo que Dios hizo para la iglesia. Así que si el día de hoy, hermano, tú tienes algún hermano aquí que tú dices, ese hermano es un inmaduro, alguien de quien constantemente te estás quejando, si constantemente nos quejamos de las inmadureces de un hermano, déjame decirte que irónicamente estás quizás actuando tú con más inmadurez que ese mismo hermano. Algo curioso que pasa con la queja es que cuando yo me quejo me siento maduro. Estoy hablando de mí, un testimonio. Cuando yo me quejo me siento maduro porque digo, ¿por qué nadie es como yo? ¿Por qué nadie puede entender las cosas como yo las entiendo? ¿Por qué nadie puede hacer las cosas como yo pienso que se deberían hacer? Cuando nos quejamos nos sentimos maduros, sentimos que tenemos las respuestas para todo, sentimos que los errores de los otros nosotros nunca los cometeríamos, que el pecado con el que luchan los hermanos nunca lo pasaríamos nosotros. Nos sentimos maduros, pero irónicamente es cuando más inmaduros estamos siendo. Porque es cuando menos vemos la gracia de Dios. La clave de Pablo, hermano, era esta. Pablo pasaba todo el tiempo sirviendo a la iglesia. Pasaba todo el tiempo sirviendo a sus hermanos. Pasaba todo el tiempo sirviendo a las congregaciones maduras e inmaduras. Toda la fuerza de Pablo estaba puesta en la iglesia. Todo su tiempo estaba puesto en la iglesia. Todas sus fuerzas, pero sus ojos estaban puestos en el Señor. Las fuerzas en la iglesia, los ojos en el Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando las cosas iban bien, y esto aprendámoslo nosotros, hermano. Esto es esencial si tú quieres crecer y madurar como cristiano. Cuando las cosas iban bien, Pablo ponía sus ojos en el cielo y daba gracias a Dios, porque como Pablo mismo dice, es Dios el que vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Las cosas iban bien en la iglesia y Pablo decía, gracias Señor, porque todas las cosas van bien gracias a ti. Tú eres el que produce el querer como el hacer, tú eres el que perfecciona la iglesia, tú eres el que continúa obrando en los hermanos. Cuando las cosas iban bien, ponía sus ojos y su agradecimiento en el cielo. Cuando las cosas iban mal, ponía sus ojos y su clamor en el cielo. Cuando iba bien, decía, gracias Dios. Cuando iba mal, decía, Señor, obra en tu iglesia. Esa era la convicción de Pablo. De hecho, en Filipenses 1:6, Pablo dice, estando persuadido de esto. De esta manera sirvo yo a la iglesia, decía Pablo. De esta manera yo sirvo a mis hermanos, aún al más inmaduro de todos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces yo veo a Pablo y digo, ¿cómo es que Pablo aguantó tanto? Cuando las iglesias lo maltrataban, cuando las iglesias no apreciaban su ministerio, cuando las iglesias hablaban mal de él, cuando las iglesias permitían muchas veces que Pablo fuese insultado, muchas veces lo traicionaron. ¿Cómo Pablo aguantó tanto? Cuando las cosas iban bien decía, gracias Señor, porque tú eres tú. Cuando las cosas iban mal, Pablo decía, yo pongo mis ojos en Dios porque Él, y clamo a Dios para clamar por la iglesia, porque Él es el que perfecciona la iglesia. Así que el motor de la vida de Pablo era saber que aunque la iglesia es un lugar muy imperfecto, aunque la iglesia está llena de debilidades, aunque la iglesia nunca será perfecta, Pablo nunca se quejaba de la iglesia porque decía, aunque la iglesia es imperfecta, está siendo perfeccionada por un Dios perfecto. Pablo podía poner sus ojos solamente en las imperfecciones de la iglesia, pero decidía ponerlos en el Dios perfecto. Y por eso no lo vemos quejándose. No lo vemos quejándose de las inmadureces, no lo vemos exaltando al hombre, vemos dándole gracias a Dios y lo vemos clamando a Dios por la iglesia. Así, hermano, yo creo que viendo este ejemplo de Pablo, de cómo él se centraba en Dios para todo,
Algo que debemos recordar es que muchas veces la razón por la que las imperfecciones de mis hermanos brillan tanto, o muchas veces la razón por la que vivimos una vida llena de ingratitud hacia Dios, o por la que vivimos quejándonos de nuestros hermanos, quejándonos de la iglesia, es porque no creemos que el Señor en su gracia puede perfeccionar a su pueblo. Así que la próxima vez que tú te quejes de un hermano por cualquier inmadurez, recuerda, no es contra el hermano que tú estás quejándote, es contra Dios que tú te estás quejando por salvar a gente inmadura. Por eso es que la queja es tan grave. Todo tipo de queja. Toda queja, cuando yo veo una inmadurez en mi hermano y yo me comienzo a quejar y digo, ¿cómo es posible que sigas actuando de esa manera? Y que comienzo a llenar mi corazón de amargura. Cuando eso sucede, hermano, mi queja realmente es contra Dios. Y le estoy diciendo a Dios, ¿cómo es posible que tú salves a gente tan insoportable? Así que la queja es grave. Si mi queja es contra mi esposa, sobre todo si mi esposa es una hija de Dios, cada vez que yo me quejo contra ella, yo le estoy diciendo, Señor, ¿para qué la salvaste? No podía salvar a gente mejor. Por eso es que es un gran pecado. Y por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se quejaba, Moisés le decía, no se han quejado contra nosotros, sino contra el Señor. Y Pablo, cuando veía esta iglesia, Pablo decía, lo contrario también es verdad. Cuando veía esta iglesia y se llenaba de gozo, decía, ustedes son una iglesia ejemplar, pero los tesalonicenses, por mucho que ustedes son una iglesia ejemplar, yo no les voy a dar las gracias a ustedes, se las voy a dar a Dios, porque fue Cristo el que los compró. A mí qué bueno que ustedes hacen muchas cosas para Dios, qué bueno que ustedes hacen muchas cosas para servir al Señor, que guardan la fe, que se aman unos a otros, pero fue Cristo el que murió para que todo eso fuese posible. Así que aquí hay dos extremos. Una es cuando empezamos a idolatrar la iglesia y decimos, en mi iglesia todo funciona bien. Que bueno, yo todavía no conozco un cristiano que diga eso. Pero hay dos extremos. Uno es cuando empezamos a idolatrar la iglesia y decimos, todo mundo debería de ser como mi iglesia, y vamos a otra iglesia y lo primero que hacemos es comenzar a menospreciar otras iglesias porque no son como mi iglesia. Eso también tiene cierto peso de idolatría y de pecado. Hay el extremo de decir, todo en la iglesia funciona bien, los pastores son todos excelentes, los diáconos son todos excelentes, los miembros casi que no pecan. Pero hay otro extremo en el que puedo caer y decir, en mi iglesia nada funciona bien. En Gracia Eterna, ¿todo funciona bien? No. ¿Todo funciona mal? Tampoco. En Gracia Eterna, ¿el Señor tiene mucho que obrar? Sí. ¿Pero ya ha obrado mucho? También. Así que no darle gracias a Dios por lo que ha hecho es pecar. La queja es pecado porque la queja se niega a ver la gracia de Dios. Cuando yo me quejo de mis hermanos, y esto lo quiero dejar bien claro porque hay una parte de nuestros corazones que le encanta la queja, que nos hace sentir superiores. Así que digamos que hay una parte de nuestros corazones que es como un globo de orgullo, un globo de autojusticia que cada vez que yo me quejo se infla más. Cuando yo veo una imperfección en mi hermano y la digo y me quejo, ese globo se infla y lo que yo quiero el día de hoy es reventarlo. ¿Por qué? Porque la queja es algo que viene del mismo infierno y que me hace pensar que la gracia de Dios no puede obrar en otras personas. La queja es algo que me dice, la cruz de Cristo no tiene sentido. La cruz de Cristo solo puede obrar en mí, pero en nadie más. Así que tengamos cuidado. Todos nosotros, porque a todos nos gusta la queja. Ahora, con esto también yo quiero ser claro, hermano, porque yo no estoy aquí diciendo, alguien podría decir, entonces cuando yo vea una debilidad en la iglesia, tengo que hacerme como que no pasa nada, pastor, porque según usted me voy a quejar. O sea, cuando yo veo una debilidad en Gracia Eterna, tengo que decir, no pasa nada, todo está bien, me tengo que volver ciego. No, eso no es lo que hace Pablo.
Note cómo continúa el apóstol Pablo en el versículo 10. En el versículo 9 nos dice: yo doy muchas gracias a Dios por ustedes, yo doy muchas gracias a Dios por la obra, me lleno de gozo. Pero continúa diciendo: orando noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Pablo está diciendo: ustedes ya son una iglesia madura, ustedes se aman, ustedes tienen fe, ustedes se han mantenido firmes en medio de la persecución, ustedes son una iglesia ejemplar, pero la razón por la que dice que quiere ir a verlos para completar lo que falta de su fe, porque Pablo también les está diciendo: son ejemplar pero no perfectos, todavía hay muchas cosas que fallan, todavía hay muchas cosas que no están como deberían de estar. Note que Pablo está haciendo las dos cosas. Está agradeciendo a Dios y reconociendo que la iglesia no es perfecta, pero en ningún momento se está quejando. Cuando yo primero reconozco la gracia que Dios ha derramado en la iglesia, se vuelve imposible quejarme. La queja surge cuando yo olvido la gracia, pero aquí Pablo está diciendo: la gracia de Dios se ha derramado en ustedes. Tengo mucho por qué clamar y dar gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son una iglesia ejemplar, pero también tengo mucho por qué pedir a ustedes y oro de día y de noche para yo poder ir a donde están ustedes y servirlos para que puedan madurar. ¿Sabes tú, hermano, cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? El cristiano inmaduro sabe identificar pecados ajenos. Es muy bueno. Y en ese sentido todos somos cristianos inmaduros. Porque somos muy buenos para identificar pecados de la iglesia, pecados de mis hermanos. Somos muy buenos para ver dónde está cojeando la iglesia, pero somos muy malos para servir esas debilidades. Pablo aquí dice: yo clamo de día y de noche con insistencia, con gran insistencia. Yo no me canso de clamar. Y note cuál era el clamor de Pablo. Pablo no dice: yo clamo para que Dios los transforme. Seguramente Pablo clamaba para que Dios los transformara, pero no era lo único. De hecho, déjeme decir entre paréntesis, a veces uno de los peores actos de hipocresía que nosotros hacemos es decir: mira al hermano cómo peca, hay que orar por él, para que Dios lo transforme. Muchas veces es una manera de comunicar pecados ajenos. Pero Pablo no clamaba solamente de día y de noche para que Dios transforme a la iglesia. Como digo, seguramente también clamaba por eso, clamaba para que Dios transforme a la iglesia, pero decía: yo clamo para que Dios me permita ir y yo ayudarlos. Pablo clamaba y decía: Señor, utilízame a mí, que yo veo las debilidades de mis hermanos, utilízame a mí y ayúdame, dame sabiduría para yo guiarlos, para yo cuidarlos, para yo enseñarlos y participar de su madurez. Cuando tú y yo vemos un pecado en la iglesia, o en un hermano, en tu esposo o en tu esposa, el clamor principal debe ser: Señor, ayúdame a ser sabio para yo cuidar estas debilidades. Señor, ayúdame a ser sabio y dame sabiduría para yo tratar ese pecado con gracia. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice: yo veo debilidades en ustedes. Y la próxima vez que la próxima predicación en el capítulo 4 ahí describe algunos pecados de la iglesia. Y eran pecados fuertes, pero Pablo decía: yo quiero ir para que ustedes, para yo poder cuidarlos, yo poder ministrarlos. Era una iglesia que tenía muchas imperfecciones y Pablo daba gracias por ella. Y era una iglesia que cuando Pablo veía el pecado, él clamaba y le decía al Señor: utilízame. Una iglesia con imperfecciones que Pablo amaba. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿cómo le hacía Pablo para amar a una iglesia imperfecta? Y yo creo que esa pregunta debería interesarnos a todos. Porque por si usted no lo sabía, usted se congrega en una iglesia imperfecta. ¿Cómo le hacía Pablo para amar a esta iglesia que todavía tenía imperfecciones? Y la clave está en el versículo 10. Note cómo Pablo dice que clamaba de noche y de día con gran insistencia.
Dice, yo oro no en el día y en la noche, desde el día hasta la noche, con gran insistencia. Y interesante porque la palabra que aquí se traduce como insistencia es una palabra que también se traduce en Efesios 3:20 para cuando Pablo está hablando acerca de la oración. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, es la misma palabra que insistente, abundantemente de lo que pedimos o entendimos según el poder que actúa en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es, yo clamo con mucha insistencia, y el hecho que utilice la palabra insistencia sea la misma que se utiliza en Efesios 3:20, que se traduce como abundantemente, es lo que Pablo está diciendo es, yo clamo con la plena confianza de que Dios responde abundantemente a mi clamor. Pablo veía la debilidad de esta iglesia y en un sentido Pablo era muy similar a nosotros, hermanos. Cuando veía la debilidad él podía ver la debilidad de la iglesia de la misma manera que nosotros. Él podía ver las imperfecciones de la misma manera que nosotros. Lo que Pablo hacía y que nosotros no hacemos es que cuando Pablo veía las debilidades, dice, yo clamo abundantemente, confiando en que Dios es poderoso para responder abundantemente y darnos más de lo que le pedimos. Yo creo que la diferencia entre Pablo y nosotros es el clamor. Pablo veía el pecado en la iglesia y clamaba confiando, como dice en Efesios 3:20, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice Pablo, yo veo tu pecado, iglesia de Tesalónica, pero yo clamo a Dios confiando en el poder de Dios, confiando en que Él, el mismo Dios que le dio la fe, es el mismo Dios que perfeccionará esa fe. Mi pregunta, hermano, para ti es, ¿ves de esa manera a tus hermanos? Cuando vemos nuestra iglesia, la vemos de esa manera, confiando que el mismo Dios que les dio la fe, podemos clamar a Él, porque el mismo Dios que le dio la fe al hermano más inmaduro de toda la congregación es el mismo Dios que sustenta y perfeccionará y completará la obra de fe en ese hermano. Algo que yo he aprendido en este poco tiempo que llevo pastoreando la iglesia es que es muy difícil odiar y quejarse en contra de las personas por las que oro todos los días. Es muy difícil quejarme de alguien por quien clamo a diario. Es muy difícil ir por la vida con la boca llena de quejas cuando tengo la boca ocupada clamando a Dios por esa persona. Es muy difícil. Pero es muy fácil quejarse cuando hay poca oración por esa persona. Aquí hay dos, o nosotros vemos la debilidad de nuestros hermanos, ven como Pablo vio la debilidad de Tesalónica y hablamos con Dios acerca de esas debilidades, clamamos a Dios acerca de esas debilidades, o nosotros vemos la debilidad de nuestros hermanos y hablamos con otros y nos quejamos acerca de esas debilidades. O nosotros vemos las debilidades y clamamos a Dios y la iglesia es edificada, o nosotros vemos las debilidades y hablamos y nos quejamos de esas debilidades y la iglesia es destruida. ¿Para dónde vas caminando? ¿Hacia la edificación de la iglesia o hacia la destrucción de la iglesia? ¿Estás siendo un instrumento para edificar la iglesia o para destruir la iglesia? No, pastor, pero es que yo veo las inmadureces, ve las tuyas, que ver inmadurez y no clamar a Dios por esas inmadureces es inmadurez. Así que, ¿qué ejemplo tenemos de Pablo? Debo confesar que mientras veía este pasaje yo consideré, wow, yo creo que si esto es un pastor maduro, yo todavía ni siquiera debería llamarme pastor. Porque es un hombre que veía el pecado y no se escandalizaba. Es un hombre que cuando veía el pecado se llenaba el corazón de compasión y clamaba y decía, hermanos, yo sé que todavía ustedes están batallando, todavía su fe no ha sido perfeccionada, pero decía, hermanos, yo me quiero involucrar, los amo tanto que en vez de quejarme de su pecado, voy a servirlos para que crezcan y abandonen su pecado.
Wow, eso es amor. Eso es amor y eso es madurez. Pablo tenía dos opciones, o ver el pecado y quejarse, o ver el pecado y clamar. Y note cómo ve el pecado y clama y le dice: Señor, ayúdame a ir a Tesalónica para servir a mis hermanos. Pero nota cómo continúa orando en el versículo 11 y 12. Ora, dice: yo clamo de día y de noche para ir a ustedes. Yo clamo de día y de noche para poder servirlos. Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Note algo interesante de este pasaje. En este pasaje Pablo acaba de decir: yo clamo a Dios para poder ir a ustedes, yo quiero verlos, yo estoy desesperado por verlos y poder servirlos. Pero en el versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo: mi deseo es ir a Tesalónica. Hasta ahora no he podido, como vimos la semana pasada o antepasada, que Pablo dijo: Satanás me lo ha impedido, no puedo ir a Tesalónica. Por alguna razón no he podido ir. Dios mismo no me ha abierto el camino para que yo vaya a Tesalónica. Y la razón por la que en el versículo dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, es porque Pablo está diciendo: yo quiero ir, pero por última instancia, si yo no puedo ir, Dios es el que hace la obra en ustedes. Yo quiero ir a Tesalónica, yo quiero servirlos, yo quiero trabajar entre ustedes, pero dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor. Porque si yo no puedo ir, hermanos, igual Dios sigue siendo Dios. Dios va a seguir perfeccionando la iglesia. Es decir, te está diciendo Pablo: yo no dependo, o Dios no depende de mí para hacer la obra. Si yo no voy, si yo no puedo trabajar entre ustedes, Dios levantará a otro y Dios perfeccionará la iglesia utilizando a otro. Como algo que decía George Mueller, un pastor ya antiguo. Él decía: cuando Dios me quite a mí de mi puesto, cuando Dios me quite a mí de las obligaciones que yo hago, entenderán que era yo el que dependía de Dios, no Dios de mí. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo: si yo no puedo ir a Tesalónica, por último, Dios no depende de mí para perfeccionarlos a ustedes. Soy yo el que depende de Dios. Y si yo no puedo ir a Tesalónica, Dios sabrá a quién manda, pero no los va a desamparar. Esta es una manera que quiero enfatizar, porque note la madurez de Pablo para orar. Pablo era un hombre que hacía planes para Dios, hacía planes para servir al Señor, hacía buenos planes para servir la iglesia. Era un hombre que era diligente para servir al Señor. Sin embargo, en última instancia hacía sus planes, oraba por sus planes, pero en última instancia decía: si los planes no se cumplen, Dios sigue siendo soberano. Y esto es necesario recordarlo ahorita en estos tiempos de positivismo medio dañado que tenemos. A finales de año todo el mundo hace planes. Y el próximo año vamos a hacer esto, y el otro año vamos a hacer lo otro, y el otro año vamos a hacer todas estas cosas. Y mi hermano, está excelente, tenga planes, planee todo lo que quiera, pero recuerde, su voluntad no es inquebrantable. Dios va a hacer sus planes, no los tuyos. Pablo está diciendo: si Dios quiere perfeccionar la iglesia sin usarme a mí, que lo haga. Y eso deberíamos decir nosotros. Es algo muy similar a lo que vemos en 1 Corintios 16:7, cuando Pablo dice que él tenía las intenciones de ir a la iglesia de Corinto, quería visitar esa iglesia, y les dijo Pablo: pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y termina diciendo: si el Señor lo permite. Yo quiero ir con ustedes, yo quiero servirlos a ustedes, pero el Señor pueda que no lo permite, y estoy bien con eso. Así que en este tiempo en el que caemos en la mentira de que ponte tus metas y alcánzalas, ponte tus metas, alcánzalas, pero recuerda, tus metas no son inamovibles.
Por último, nuestro contentamiento, como vemos en Pablo aquí, el contentamiento de Pablo era: así sea que mi voluntad no se haga, la de Dios sí se hará. Así sea que yo no haga lo que yo quiera, Dios sí hará lo que Él quiere, porque como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, lo hizo. Pablo decía: yo estoy orando para ir, pero por último, soy yo el que tiene que someterse a la voluntad de Dios, no Dios a la mía. Yo espero que ese sea nuestro sentir como iglesia. Planeemos grandes cosas, sirvamos a la iglesia, pero por último recordemos, somos nosotros los que tenemos que someternos a la voluntad del Señor, no el Señor a la nuestra. Al principio del año siempre traemos a la reunión de miembros los planes de la iglesia, lo que queremos hacer, lo que se va a hacer, pero recuerde, tenemos que escribirlo con lápiz para que se pueda borrar, porque posiblemente Dios quiera hacer otra cosa. Ahora, hay algo interesante en la oración del apóstol Pablo. Note cómo Pablo ora. Dice que él oraba, dice: el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Aquí Pablo nos muestra la relación que hay entre Jesús y Dios el Padre. Y cuando usted lee este pasaje en la Reina Valera con detenimiento, parecería que aquí hay un error de Pablo. Porque note cómo dice: el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija. Ahí le podríamos decir: Pablo, se te escapó, te comiste una N. ¿Por qué? Porque si yo a usted le digo: hermano, mañana mi esposa y yo voy a su casa, usted va a decir: pastor, aprenda a hablar. Se dice: vamos, porque son dos personas. Si yo le digo: mi esposa y mi hijo dirija el carro, usted dice: pastor, ¿usted no sabe hablar o qué? Se dice dirijan, porque es en plural, son dos personas. Aquí Pablo está mencionando dos personas, dice: el Padre y el Hijo dirija nuestro camino a vosotros. Pareciera que Pablo se le olvidó cómo escribir, que Pablo no sabía escribir. ¿Por qué Pablo no dice Dios el Padre y Dios el Hijo dirijan en plural nuestro camino a ustedes? Porque aunque son dos personas, es un solo Dios. Es decir, hay gente que dice: la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen eso. La Biblia nunca dice que Jesús es Dios y que Dios el Padre y Dios el Hijo no son el mismo Dios. Aquí parece que Pablo lo está diciendo. Está diciendo: el Padre y el Hijo dirija, uno solo, dos personas, una voluntad. ¿Por qué? Porque aunque son dos personas, es un solo Dios. Es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 28:19, cuando dio la gran comisión y dijo que bautizaran a los discípulos en el nombre singular, un nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo en los nombres? Porque son tres nombres, pero es un solo Dios. Así que también aquí podríamos decir: Jesús, ahí también te comiste una palabra, tienes que decir en los nombres porque estás mencionando tres personas. Y Jesús diría: no, lo que tú no entiendes es que somos tres personas, un solo Dios, el mismo nombre. Así que esto no es una clase de teología, pero por eso creemos en el Dios Trino. Porque son tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero como dice Deuteronomio 6:4, hay un solo Dios. Y es el Dios Trino. Y como le he dicho en el pasado, por favor, hermano, nunca trate de ejemplificar esto. Nunca trate de decir: la Trinidad es como el agua, líquido, gaseoso, y el otro, sólido. Eso no es la Trinidad. Aquí son tres personas, no la misma persona con tres disfraces. No son tres personas, no es una persona que a veces es el Padre, a veces es el Hijo y a veces no, es tres personas. La Trinidad es como el huevo, no, que tiene las tres cosas esas. La Trinidad, ¿sabe cómo es la Trinidad? La Trinidad es como la Trinidad. Nada más. No trate de ejemplificar esto,
Porque aquí lo que Pablo está haciendo es muy importante notar la razón por la que Pablo hace esto. Si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 18, Pablo había dicho antes a la iglesia de Tesalónica: en algunas otras ocasiones yo he querido ir a Tesalónica, pero Satanás me lo impide, no me permite. Y aquí la razón por la que dice el Padre y el Hijo dirija nuestro camino es porque está diciendo: aunque Satanás se impide, la seguridad nuestra está en las manos del Dios Trino. Pablo dice, el diablo se impide, el diablo no quiere dejarnos hacer la obra del Señor, pero por última instancia a nosotros no nos importa lo que haga el diablo, porque nuestra seguridad está en las manos del Dios Trino. Pablo no cayó en esa ridiculez de empezar a reprender el diablo. Él dijo, mi seguridad está en las manos del Dios Trino. El Dios Trino es gobernado por el diablo, es gobernado por el Dios Trino. Así que Pablo decía, como podría decir el salmista en Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Y si en el camino el Señor quiere que Satanás impida que hagamos su voluntad y el Señor no quita a Satanás, entonces haremos y entenderemos que aún Satanás se somete a la voluntad de Dios. Y aún Satanás es un instrumento de Dios. Aún Satanás podría levantarse contra la iglesia y Dios diría, no te preocupes, que tu atención esté en mí. Es decir, si el diablo lo pudiésemos ver en carne y hueso y viniese aquí y nos dijese, voy a tumbar el edificio, voy a hacer esto, nuestra respuesta debería de ser, Señor, tú sabes que Él no es mayor que tú. Confiamos en ti. Así sea que se levante Él, se levante el diablo, se levanten los demonios, se levante quien se levante, el Señor gobierna. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo voy a ir a ustedes. Y la seguridad de que yo voy a ir a ustedes no depende de que el diablo me deje, sino de que el Dios Trino abra el camino. Así que cuando el Dios Trino quiera, yo iré. Y si el Dios Trino no quiere que yo vaya, yo no iré. Si el Dios Trino quiere levantar a otro para cuidar su iglesia, entonces Él lo hará, porque Él es el dueño de la iglesia, decía Pablo, no yo. Él gobierna sobre la iglesia. Que dicho sea de paso, por otro lado, ¿por qué aquí enfatiza que Dios el Padre y Dios el Hijo son el mismo Dios? Porque nos está entre paréntesis o entre líneas diciendo la honra que merece el Hijo. Está diciendo, el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad, tienen la misma gloria y son merecedores de la misma honra. Por eso, tú que estás aquí, si tú no has creído en Cristo y tú eres de las personas que dicen, todos nosotros somos hijos de Dios, déjame decirte que no. La manera en la que tú trates con el Hijo dice mucho de cómo el Padre tratará contigo. ¿Por qué? Porque tiene la misma gloria. Si tú dices, Dios es mi Padre, pero Jesús no es tu Salvador, entonces Dios dice, no, tú no eres mi hijo. ¿Por qué? Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. En el mundo, todo mundo quiere ser hijo de Dios. Los mormones dicen que son hijos de Dios. Todas las sectas, el mundo no le molesta ser hijo de Dios. Aún los que no son creyentes dicen, todos somos hijos de Dios. No, el que no honra al Hijo, por cuanto es igual al Padre, no honra al Padre. Tú puedes decir, Dios, tú eres mi Padre, pero si no le dices a Jesús, Jesús, tú eres mi Salvador, entonces de la boca de Dios saldrá, aléjate de mí, tú no eres mi hijo. Porque a los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si no has creído, cree, porque tú no eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios. Pablo aquí ora y dice, yo confío en el Dios Trino. Él dirigirá nuestro camino hacia ustedes, Él nos guardará, Él nos dirigirá, y si vamos, iremos porque Él quiso, y si no vamos, iremos porque Él no quiere, e independientemente, la iglesia seguirá dependiendo de Él. Por eso dice en el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pablo dice, hermanos, yo quiero ir, si no puedo, igual que el Dios de toda
gracia, que el Dios haga abundar en ustedes amor, que Dios continúe obrando en ustedes, así sea que yo no voy. Este pasaje es muy interesante, porque hay dos cosas que Pablo dice. Por un lado, note que aquí Pablo la confianza de Pablo está en el Dios Trino. Dice, es el Dios Trino el que permitirá que yo vaya, pero si yo no voy, es el Dios Trino el Señor es el que los hará crecer y abundar en amor unos para con otros. El mandato del amor está aquí otra vez y Pablo está diciendo, ya sea que yo vaya o ya sea que yo no vaya, el fruto de la iglesia, el carácter de la iglesia, el cuidado de la iglesia depende del Señor y no de nosotros. Así que la seguridad de la iglesia, hermano, está en las manos del Dios Trino. Es Dios el que los hace crecer, y la razón por la que dice que los haga crecer en amor unos por otros y para con todos, porque está diciendo Dios en su infinita gracia hace que la iglesia madure para que nos amemos los unos a los otros y para que amemos también a los que están fuera de la iglesia. Pablo aquí pone una responsabilidad muy grande. Dice, tenemos que amar a todo el mundo, y le está diciendo a una iglesia que estaba siendo perseguida. Los incrédulos estaban matando a los cristianos y Pablo les dice, tienes que amar al que te quiere matar. Porque como dijo Jesús, si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa merece? ¿Qué recompensa hay en eso? Es lo mismo que hacen los pecadores y los cobradores de impuestos. Así que Pablo está diciendo, a ustedes los quieren matar, pero el Dios Trino que obre en ustedes para que ustedes amen aún a esas personas. Es interesante que Pablo aquí diga, crezcan en amor, porque Pablo ya nos ha dicho que esta iglesia era una iglesia amorosa, era una iglesia que ya amaba. De hecho, si usted va al capítulo 4, Pablo les dice, en cuanto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. Ustedes ya son una iglesia que se aman, no tienen ninguna necesidad, son una iglesia ejemplar en cuanto al amor, no tienen que aprender nada más de mí en cuanto al amor. Pero luego Pablo les dice, pero ámense más. ¿Por qué? Porque hay iglesias que pueden amar de una manera ejemplar, pero nunca de una manera completa. Tú puedes ser un ejemplo de amor que uno dice, wow, qué hermano tan amoroso, pero una cosa es ser una iglesia que ama de manera ejemplar y otra cosa es ser una iglesia que ama de manera completa. La meta es amar como Dios. Por eso Pablo dice que el Señor haga abundar amor entre ustedes más y más, y que el Señor les afirme con sus corazones irreprensibles en santidad. Entonces, ¿qué quieres, Pablo? ¿Que crezcamos en santidad o que crezcamos en amor? No hay diferencia. La santidad es parecernos a Dios y Dios es amor. Entonces, crecer en santidad es parecernos a Dios y es amar como Dios. A menos que nosotros amemos como Dios, todavía tenemos que seguir creciendo. A menos que yo ame como Dios amó, todavía me falta mucho. Por eso Pablo dice, a nadie deban nada sino el amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto tú amas, tienes que seguir creciendo. Todavía estás endeudado. Aquí podemos ver a Jesús como el centro de este mandamiento. Es Jesús el que en Juan 13:34 nos dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Es Jesús el que nos da el mandamiento de amarnos. Es Jesús el que nos da el ejemplo de amor. El mandamiento es ámense, el ejemplo lo dio Jesús, como yo los he amado, así que como yo morí por ustedes, mueran los unos por los otros. Y es Jesús el que nos da la capacidad. Jesús nos da el mandamiento. Jesús nos da el ejemplo, y si has creído en Cristo, Jesús te da la motivación, porque la mayor motivación, como iniciamos diciendo, que yo tengo para amar a mis hermanos, es que Jesús me ha amado a mí, es que Jesús murió en la cruz por mis pecados. A causa de que Jesús murió en la cruz, ahora yo tengo un corazón nuevo, un corazón que puede amar. Así que, hermano, esa persona, si hay una persona aquí con la que tú no te agradas, que te cae mal,
Solamente recuerda, Cristo murió por tus pecados. Medita, dice Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado. Si quieren amar de manera correcta, fíjense en mi ejemplo, examinen mi ejemplo, estudien mi amor, conozcan mi amor por ustedes y después estarán listos para amar. La razón por la que no amamos es porque no meditamos en el amor de Cristo por nosotros. Es fácil odiar a una persona cuando mis ojos están puestos en ella. Es fácil odiar a una persona cuando paso todo el día pensando en su inmadurez. Es imposible odiar a una persona cuando paso el tiempo meditando en la gracia de Cristo. Así que déjeme terminar con esto. El mandamiento es grande, ámense unos a otros. La provisión es aún más grande, porque como dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Ve, conoce el amor de Cristo, conoce la cruz de Cristo, clama para poder entender ese gran amor y podremos amar como Él nos amó. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tan grande amor que Cristo nos ha entregado, por el ejemplo de este hombre, de Pablo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a crecer en amor unos con otros, a guardar la fe como esta iglesia. Y, Padre, a vivir agradecidos por lo que tú ya has hecho en tu iglesia y vivir confiando por lo que continuarás haciendo en ella, Padre, porque tú has prometido que la obra que tú iniciaste entre nosotros la perfeccionarás hasta que Cristo vuelva. Cristo Jesús. Amén.